numeroso, aún tenemos exposiciones pendientes, entonces vamos a continuar con esa situación. La próxima semana, señores, no voy a tomar el examen lo postergo para la semana siguiente. ¿Okay? Esta semana, la semana que viene, ustedes deberán subir el portafolio y deberán subir también el glosario. ¿Ok? La semana siguiente ya se les va a habilitar. En cuanto al material que ustedes deben estudiar, es el libro de metodología. ¿Sí? Voy a ver exactamente hasta qué página. Van a estudiar, señores, hasta la página 99, es decir, hasta el capítulo número 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes van a estudiar para el examen, señores. Tienen que prepararse porque el examen, soy sincero en decirlo, sí es un tanto difícil, ¿no? No es un examen tan sencillo como de pronto puedan pensar, ¿ok? Así que prepárense, estudien, y el examen lo daríamos la semana siguiente a la semana de exámenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien parece que quiere preguntar algo? Yo, le quería decir si el glosario iba dentro del portafolio o se lo ponía en una carpeta aparte. Todo va dentro del portafolio. Y si en tal caso es grupal, sería un glosario por la persona del grupo. Claro, la situación es la siguiente, ¿no? El glosario es individual, cada quien hace el suyo. No pueden haber dos glosarios iguales. En cuanto al portafolio, el portafolio, ustedes agrupan 4 o 5 personas y arman un solo portafolio y meten información, no importa que sea combinada, ¿no? La verdad, les digo sinceramente, esa cuestión es protocolo. ¿Sí? Es por cuestión de protocolo. Porque nos piden, yo también les pido. Si no me pidieran, yo no les pidiera. Pero ahí sí tienen que meter todas las evidencias, todo lo que se ha hecho en este tiempo, ¿no? Deberes, talleres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y recordarles, señores, que el examen es ponderado como lección escrita. El examen vale 2 notas, la nota de lección escrita y la nota de examen, para que no les sorprenda de pronto, ¿no? Para que no tengan novedades después. Entonces, que quede claro, señores, esa situación. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? No hay ninguna pregunta. Bien. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Quisiera preguntar que su examen, ¿de cuántas preguntas costaría? Y si es opción múltiple o de respuesta descriptiva. Bueno, el examen sí, es un examen de opción múltiple, es un examen con preguntas fáciles, preguntas difíciles, preguntas capciosas, cascaritas. Eso, tío, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y si es que a lo mejor hasta me animo, posiblemente me animo, depende cómo esté de ánimo, posiblemente hasta se los tome oral, uno por uno, señores. Es probable.
Entonces, la decisión la tomaré hasta el final, pero ustedes lo que tienen que hacer es prepararse para el examen, señores. Conmigo se preparan para el examen, ¿sí? Posiblemente sea su talón de Aquiles, el primer nivel, pero siempre va a haber alguien por ahí que disculpen el término, que nos joda la vida, ¿no? Y en este caso posiblemente sea yo. ¿Ok? Así que veamos qué pasa. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ninguna. Bien. Vamos entonces a las exposiciones de los grupos que faltan. ¿Qué grupo continúa? El grupo 4, profesor. Grupo 4. Profesor, creo que le faltaba un poco el grupo 3, si no me equivoco. Sí, profe, 3 le faltaba. ¿Qué le faltó al grupo 3? Faltaba una chica disponible. La chica que faltó. Bueno, pero yo aquí ya tengo notas asentadas al grupo 3. Yo ya cerré supuestamente el grupo 3. Vamos con el grupo número 4, señores. Mándenme el trabajo, señores, al privado, por favor. Tengan la bondad. Buenos días, profesor. Usted tiene inhabilitada la función de compartir la pantalla. Ok, envíenme el PDF, por favor, a mi WhatsApp. Presenten las diapositivas, ya está habilitado, por favor. Pueden presentar las diapositivas. Pero movámonos, señores, movámonos, que estamos con el tiempo, por favor, vamos. ¿Qué dice ahí Anaís Gonza? ¿O Gonza? Sí, Gonza. Angie Guamán. Presente. ¿Qué dice ahí? Laura Salinas. Laura Salinas se encuentra en la sala. Presente. Caterina Espinosa Presente. y Romina Ponce. Si está Romina Ponce en la sala. Bien, alguien que me envíe por favor el PDF a mi teléfono y empezamos con la exposición. Catherine Espinosa, tenga la bondad. Ya, muy buenos días a todos. Nuestro tema a exponer es la ciencia social del siglo XVIII y de la década de 1920 y 1960. Bueno, primeramente, ¿qué es la ciencia social? Bueno, la ciencia social es una rama de la ciencia que estudia y analiza las conductas, relaciones e ideas que tiene el ser humano en la sociedad. Es decir, que su enfoque de estudio va a ser la sociedad. Quienes conforman la sociedad son un grupo de personas cuyas tienen ideas, pensamientos y actitudes que pueden hacer unos cambios en la realidad. Entonces, la ciencia social, eso es lo que estudia. Los cambios que pueden hacer esas reacciones que tiene la persona en su entorno. Bueno, esta ciencia social primeramente proviene de la filosofía moral.
proviene de la filosofía moral porque anteriormente no existía una diferencia entre aquellas materias que existían como la poesía, las matemáticas, porque ellos solamente se fijaban en decir, en comportamientos morales, o sea, ver cómo los pensamientos que tiene la persona, si es correcto o no es correcto, incentivarlos a hacer lo correcto, todo eso, son ideologías del bien. A lo cual, obviamente, como el ser humano, con el pasar de los tiempos, va a tener una evolución, tanto en su forma de pensar y de actuar. Entonces, al momento en que esas personas tienen esos pensamientos de, digamos, de iluminación y van a hacer que haya cambios totales en su sociedad, a lo cual un ejemplo de aquello son las revoluciones como la francesa, que al momento en que el ser humano, o sea, las personas ya tenían sus propios criterios, pensamientos e ideologías, provocaron una revolución porque no estaban de acuerdo con lo que ellos vivían, ya que comparaban aquellos grupos sociales que también existían y veían que aquellos tenían buenas cosas y nosotros no, nosotros vivimos en precariedad. Entonces, todos esos pensamientos hicieron que haya esas crisis, o sea, que se convirtieran en revoluciones para así obtener nuevas cosas. ¿Sí entiendes? Por eso es lo que se fija en la ciencia social, del por qué aquellas revoluciones que hace la sociedad. Por eso, a lo cual la ciencia social es el estudio de aquellos pensamientos que la persona pueda hacer un cambio en su sociedad. Bueno, Dígame algo, señorita Espinosa. sí, dígame. ¿Las revoluciones entonces han contribuido al desarrollo de la ciencia social? ¿Sí o no y por qué? Sí han contribuido las revoluciones a la ciencia social. ¿De qué forma? ¿De qué manera? En la forma de, por ejemplo, vámonos antes de que empezara las revoluciones francesas, la sociedad vivía en una situación de que solo algunos tenían derechos, mientras otros no tenían derechos y que solo se basaban en las ideologías de la religión. Pero en el momento en que el ser humano, o sea, la sociedad, tuviera ese pensamiento de ya libre, hicieron que hayan esa revolución y después de esas revoluciones pasaron a un progreso donde ya prácticamente las personas vivían en una equidad. Entonces, prácticamente ese es un progreso que hizo, digamos, que estudia la ciencia social, yo pienso. ¿En qué sentido o a qué se refieren con este tema de la filosofía moral? Bueno, la filosofía moral es el pensamiento del comportamiento que tiene el ser humano, ya sea correcto o incorrecto. Esa es la filosofía moral. Ok, gracias señorita Espinosa, usted, ¿no? Sí, profesor, quería argumentar de que estoy conectada en dos dispositivos porque en la computadora me falla mucho el audio, me dice que reactive el audio para comenzar a hablar y entonces para no tener esos inconvenientes me conecté con dos dispositivos. No se preocupe, por eso la destaqué para que todo el mundo la vea, ¿no? Porque estaba solamente viéndose ahí una pantalla en blanco, ¿no? Ok. Vamos con la señorita Laura Salinas. ¿Dónde estás, Laura? O Laura no está. Laura se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Laura? Aquí, profesor. Ok, vamos con usted, señorita Laura. Sobre el siglo XVIII y la década de 1920. Vemos que aquí un punto habla que se desenvuelve en un campo social e investigativo. Esto quiere decir que está relacionado con la sociedad y cómo se comunican los individuos de una sociedad, que a menudo se basan principalmente en enfoques empíricos. Pero ahora veremos qué es lo que quiere decir los enfoques empíricos, que nos dejan una duda acerca de esto. Esto se refiere a cuando averiguas o afirmas algo por medio de la práctica o la experiencia. Vemos en el segundo punto Te hago una que consulta. dígame.
¿Qué son los enfoques empíricos? Los enfoques empíricos se refiere a cuando nosotros averiguamos o afirmamos algún hecho por medio de la práctica o la experiencia. Ok. Siga, por favor. Tenemos que estar reflejado por la enciclopedia de Diderot. Bueno, y esto se refiere a entender el mundo material. Defiende el conocimiento que adquirimos con nuestros sentidos y también respalda la libertad e igualdad social. Tenemos también que dice que se planteó en una polémica entre los investigadores sociales y los representantes de las denominadas ciencias naturales. En esta polémica aborda cuando hubo una discusión acerca del estudio de la realidad. Esto quiere decir que tiene que tener un estudio sistematizado de todos los componentes o hechos históricos, y con el paso del tiempo esta polémica ya se ha ido modificando, incluso han ido desapareciendo. Luego vemos que la ciencia históricamente se ha ido definiendo desde diversos enfoques que tienen concepciones diferentes de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que van desde el mundo de las ideas que se forman a través de los sentidos. Vamos a ver aquí un resumen acerca de cómo se plantean los métodos distintos de la generación del conocimiento científico. Vemos que aborda el positivismo, la concepción hermenéutica, el positivismo lógico, el racionalismo crítico y la teoría crítica. Esto vamos a ver a continuación. Vemos el positivismo, que resaltaba la importancia del comportamiento científico de los conceptos fisiológicos. Y el principal tema de preocupación es el análisis de un tema lógico. En la concepción hermenéutica, en cambio, es como el arte de interpretar los textos escritos. Y ha estado presente desde la cultura humana desde los inicios de la civilización, siendo objeto de diferentes visiones íntimamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento filosófico. Una breve explicación de qué es el positivismo lógico: podemos decir que está sostenido de que la filosofía debe tener el mismo rigor como conocimiento que la ciencia. Luego, el racionalismo crítico presenta una visión del conocimiento científico. En otras palabras, consiste en adquirir una actitud más crítica y fundamentada frente a las teorías plenamente establecidas de la ciencia. Luego tenemos acerca de la teoría crítica. Una explicación breve también es que entiende como una teoría amplia que considera críticamente a la sociedad y a las humanidades. Y esta debe explicar el surgimiento de los objetos a su conocimiento. Bueno, esta ha sido una breve explicación de lo que tiene que ver con los enfoques del conocimiento científico. Y luego vemos acerca de la concepción positivista. En esta vemos que afirma que todo conocimiento se obtiene de alguna manera a partir de la experiencia. Siempre tiene que partir de la experiencia, el cual se sustenta de métodos científicos y por tanto rechaza todo conocimiento que no sea experimentado antes. Tenemos un punto que dice que se basa en hechos empíricos. Aquí vemos que esto es todo aquel que nace de la observación de la experimentación. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no parte de las supersticiones ni de las deducciones lógicas, sino de la experiencia. Afirma que todo conocimiento se obtiene de alguna manera a partir de la misma experiencia que uno genere, la cual se sustenta de métodos científicos, usando principalmente la producción de conocimiento de las ciencias, para así poder generar una hipótesis. Vemos también que el positivismo negaba la autonomía de las ciencias sociales. Consideraba que no tenían un paradigma propio. Es decir, que no contaban con un modelo total, un patrón total, o un ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En otras palabras, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirven como modelo para resolver problemas. Luego tenemos que en el siguiente punto, un conocimiento se llamaba científico si se acomoda al paradigma de las ciencias naturales. Vemos que, según el positivismo,
entendido como la concepción de ciencias fundamentadas en la explicación casual. Vemos aquí que abarca el monismo metodológico. Vemos que abarca cuatro secciones: el monismo metodológico, el modelo de las ciencias naturales exactas y la explicación causal y la predicción. Vamos a ver qué es el monismo metodológico, y esta es la unidad de método y homogeneidad doctrinal. Para los positivistas, solo se puede entender de una manera todo aquello que se considere auténtico. Continúa, Yehuamán. Concepción hermenéutica. Esto surgió como oposición al positivismo. Baja un poquito tu cámara. Está mejor, gracias. Surgió como oposición al positivismo, ya que rechazaba las características del paradigma de las ciencias naturales, considerando que los positivistas reducían el mundo histórico a mera naturaleza. Las ciencias humanas requerían centrarse en el estudio de la realidad histórica, social y humana, ya que su principal objetivo en sí era el conocimiento del ser humano, buscando resolver los problemas humanos y del medio en que se encontraban. Proponían un método de comprensión y no de explicación, a diferencia del positivismo. Por lo tanto, se dice que las ciencias sociales buscaban comprender, mas no explicar. Extraía el significado objetivo de un mensaje, sosteniendo que todo conocimiento genuino se limitaba a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptiblemente sensoriales y verificables. Pretendía la generación de principios y no leyes en la ciencia. En la concepción hermenéutica es la unidad sujeto-objeto, en oposición a la dicotomía sujeto-investigador, objeto-investigado, originándose a la intersubjetividad en la generación del conocimiento. Tenía oposición a la objetividad, porque proponía lo que proponía el positivismo científico. Tenían dos características. El uno era comprender hechos particulares y por ende generar principios y no leyes, para lo que a muchos epistemólogos justificaba la anatomía de las ciencias sociales con respecto a las ciencias naturales. Es dicotomías y es epistemólogos. Sí, perdón. Por favor. Siguiente página, por favor. Ciencias sociales entre las décadas de 1990. Señorita Guamán, vamos atrás. En sus palabras, explique por qué la concepción hermenéutica pretende la generación de principios y no leyes en la ciencia. ¿Cómo entiendes este punto, este apartado? Porque generaba en sí, proponía la comprensión. Como La comprensión en base a las ciencias. A ver, pero usted me dice ahí como punto distinto que pretende la generación de principios. ¿Qué tipo de principios? Principios de investigación. Principios de investigación, nada más. A ver. Yo creo. Profesor, disculpe que lo interrumpe. Yo entiendo aquí que la concepción hermenéutica, su metodología era comprender, o sea, el principio del por qué el ser humano actuaba así. Por eso que al momento en que tú comprendías, podías interpretar y de acuerdo a esa interpretación explicar. Por eso que aquí está en esta imagen cómo se basa la metodología de la hermenéutica. Primero comprendemos del por qué sucedió esa situación.
Y ahí de comprenderla vamos y la explicamos, o sea, no, sería la interpretamos. Y después de esa interpretación bien analizada, la podemos ahí sacar como una explicación de aquella comprensión que se dio del principio de esa actitud de esa persona de estudio. Bueno, eso yo pienso. Por eso que la concepción hermenéutica no se basaba en leyes en la ciencia, ya que las leyes en las ciencias eran así como las matemáticas o físicas, no. Ellos se centraban más en un pensamiento de comprensión, de análisis del ser humano, del comportamiento, ya porque en sí la ciencia social se trata de analizar y estudiar al humano, y no, digamos, y no tanto, digamos, como en las ciencias naturales, que ahí vemos un movimiento y ahí se necesita cosas matemáticas. No, aquí se necesita más de analizar, comprender a la persona. Bueno, eso yo pienso. Claro, está fijada, está centrada en este caso en el hombre, no en el ser humano. Gracias, Espinosa. Vamos con Gonza, perdón. Siguiente diapositiva o esa misma. Ciencia social en la década de 1920 y 1960. Empezamos. En el primer punto nos dice, ahí, dice, la reflexión sobre el método científico en las ciencias sociales se estimuló ampliamente. Esto se debe al centro principal de la filosofía de la ciencia, que fue la Universidad de Viena. En esta universidad se generaban debates sobre temas informales del método científico, sobre temas científicos. Siguiente diapositiva. Ya, el Círculo de Viena fue otro de los enfoques en los cuales se pretendía entender la ciencia social. Fundado en 1921 por Moritz Schlick, fue un grupo de discusión de temas científicos de manera informal. Los planteamientos conocidos en el Círculo de Viena son el neopositivismo o el positivismo lógico. Estos planteamientos pretenden que lo fundamental de este Círculo de Viena es el principio de verificación, en el que solo tienen sentido las proposiciones que se pueden verificar empíricamente en la experiencia o la práctica. La ciencia se debe caracterizar por un lenguaje científico universal. Debe ser entendible y debe ser inclusivo también, para que cuando se desarrolle este tipo de las investigaciones con este enfoque, haya precisión y formalización en los enunciados. ¿Sí? El racionalismo crítico. Este enfoque está basado en la filosofía de Karl Popper. Está en oposición al positivismo lógico del Círculo de Viena. Estaba en oposición debido a que al empirismo del que se basaba el positivismo lógico hacía que la ciencia social solo sea como cuantificable y no la hacía humana. La reducía a mera naturaleza y no en la experiencia de los sentidos de las personas. También sostiene la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, ya que todo ser humano tiene la capacidad de pensar, de razonar, de entender y de preguntarse a sí mismo por qué está en donde está y ser filósofo a su manera. En este enfoque, para validar la ciencia, se debe hacer desde el principio de falsación. El principio de falsación consiste en que una proposición es falsa hasta que haya una que la pueda verificar, otra proposición que la pueda verificar. ¿Qué pasó? ¿Se le apagó el micrófono? Y ya faltan 2 diapositivas. Ok, gracias, Anaís. Que continúe Ponce. Crítica social. Propone la teoría crítica como opción al positivismo. La teoría crítica rechazó el hecho de que la razón se reduzca a la razón industrial.
Acepta que la base fundamental del método científico es la crítica de la razón crítica. La ciencia debe estar al servicio social y no de un sistema. Crítica social. Dicen que los principios de la década de 1920 con OERME como indicador y consolador de la década de 1960 se centra en cuestiones psicológicas en particulares con las injusticias percibidas y las relaciones de un poder en general. Dice que también la teoría crítica constituye una teoría crítica de la sociedad. Esta se orienta hacia el cambio social e histórico. También de analizar su origen, propósito era cambiar las condiciones o expresiones de que vivían la mayoría de los seres humanos y alcanzar. Uno de los principales conceptos es alientación. Deja de pensar por sí mismo y manipulación que se controla de nuestro volumen por medios de la comunicación. Esto se centra en cuestiones psicológicas, en particular con la injusticia percibida y las relaciones del poder general. Es ciencia social. La ciencia social son un producto de transformaciones culturales, económicas y políticas de la sociedad moderna. Surgieron en principio como expresiones de compromisos éticos y políticos. Los pensadores estaban preocupados por los efectos sociales del desarrollo del capitalismo en la sociedad industrializada. Auguste Comte se dedicó a fundar una ciencia social en que fueron capaces de explicar científicamente a la sociedad. Karl Marx logró explicar el origen del capitalismo moderno como el fin de transformar la sociedad. Dice, la ciencia social son una rama de la ciencia social relacionadas con la social. Y el comportamiento humano se distingue como ciencia natural y ciencia formal. La ciencia social son un conjunto de disciplinas que estudia fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Su objetivo es discutir las leyes sociales inherentes a las distintas instituciones y organizaciones humanas. También a partir del conocimiento de la conducta individual, un colectivo, por ejemplo, sociología, geográfica y arqueología. También, además, es una denominación genérica al que las disciplinas y los campos del saberes que analizan y tratamos en distintos aspectos de la sociedad, de relaciones sociales o grupos de personas que oponen a la sociedad. A ver, Nayeli, vamos contigo. Cuando hablas de los pensadores que estaban preocupados por los efectos sociales del desarrollo del capitalismo, ¿cuáles eran esos efectos sociales del desarrollo del capitalismo? Álzame tus manos. Y prenda su micrófono. No le escuché bien, ¿me puede repetir? ¿Cuáles son los efectos sociales del desarrollo del capitalismo, según lo que usted informa ahí? Es el capitalismo defienda el sistema de precios y el mercado libre. A ver, tú misma te estás poniendo la soga al cuello. ¿Qué es el sistema de precios y qué es el mercado libre? Préndeme el micrófono. Es la precariedad de que hacían para pasar a la gente. Ahora, todo lo que estás leyendo, explícame. Sobre la ciencia social. La ciencia social está basada por dos cosas. Sobre la
la ciencia natural y las ciencias formales. Estás en otro patín, hijita. Estamos haciéndote preguntas relacionadas a los efectos sociales del desarrollo del capitalismo y tú me sales con otro cuento. Okay, gracias, señorita Ponce. Ahí termina su exposición. Gracias. Bien. Rápidamente, preguntas para el grupo, señores. Ya, profesor, acerca de lo que, del por qué los investigadores están preocupados por los efectos que hacía el capitalismo, es porque al momento en que el capitalismo llegó a la sociedad, esta creó una desigualdad completa, donde las personas que tenían sus industrias o fábricas, no daban en sí un buen sistema para los trabajadores, ya que a ellos solo les daban la paga así nomás o les hacían trabajar en situaciones muy precarias. Por eso que los pensadores estaban muy preocupados acerca de lo que hizo el capitalismo. Ok, gracias. ¿Puedo intervenir, profesor? Dígame. El capitalismo influye en las ciencias sociales porque el capitalismo, al ser un sistema en el que basaba el poder y la riqueza en un grupo reducido de personas, creaba desigualdad social, lo que llevaba a los pensadores a buscar solucionar este desequilibrio social, por lo cual fue ahí donde se crearon las ciencias humanas, las ciencias sociales, con el objetivo de resolver los problemas y solucionar ese desequilibrio. Ok, gracias. Bien, por tiempo vamos a finalizar ahí con ustedes. Vamos con el grupo número 5 rápidamente, señores. Ya estamos listos, economista, para que nos diga quién empieza. Ya. A ver. Henry Becerra, Ángelo Cedillo, Estefano Rodríguez, Vanessa Rojas, Wigmar Zambrano. ¿Okay? Iniciamos con el señor Zambrano. ¿Cuántas láminas tiene? 14. Inicia, Tenemos señor Zambrano. 14, sí. Un tema Zambrano. para cada uno puede ser. Si es que desea. Arranca Zambrano. Listo, ¿me podrías ayudar compartiendo la primera diapositiva? La primera, donde están los temas. Eso. No, la primerita, exacto. Ya. Bueno, buenos días con todos, compañeros docentes presentes. El día de hoy nosotros le vamos a compartir el tema sobre la ciencia social. Y pues, antes de empezar me gustaría decirles qué pienso acerca de una ciencia social. Bueno, en base a la ciencia social, siento que es el conjunto de disciplinas que se encarga de estudiar de forma sistemática, o sea, de forma organizada, los procesos sociales y las culturas que son productos de una actividad del ser humano y de su relación con la sociedad, o sea, que estudia el proceso y cómo interactúa la sociedad en sí. Bueno, el siguiente tema, por favor. Ya. Bueno, el siguiente tema es ciencia social entre los finales de las décadas de 1960 y
1980. Subtema de la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, las revoluciones científicas ocurren con el descubrimiento de nuevos métodos científicos para la eficiencia del desarrollo en las investigaciones científicas. Las revoluciones básicamente son la estructura y los avances que se han hecho en las investigaciones científicas, y en base a las investigaciones científicas, es la forma sistemática en la cual se puede realizar un proceso de investigación, valga la redundancia, en base a lo que es la ciencia y la interacción con la misma. Los paradigmas son los modelos o bases que dotan a la investigación en el proceso sistematizado por el cual deben desarrollarse. Como lo dije anteriormente, el método sistematizado es el proceso paso a paso de la misma. Y pues básicamente, ¿qué es un paradigma? El paradigma, su conocido concepto, Thomas Kuhn, es conocido por su concepto de paradigma, cuál es el siguiente, que es el conjunto de conocimientos, técnicas que son aceptados por una comunidad científica en un tiempo y un contexto histórico determinado. Los paradigmas permiten la unificación del proceso investigativo en lo que se conoce como la ciencia normal, denominada así por seguir un patrón aceptado por la comunidad científica. Como dije anteriormente, Thomas Kuhn es el padre básicamente de la ciencia normal, como se conoce, y ahí cabe recalcar que Thomas Kuhn es el creador del libro de la estructura de las revoluciones científicas, que fue un aporte muy, muy bueno en este ámbito. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les dije anteriormente, Thomas Kuhn fue de los principales precursores de esta forma en concebir la investigación científica, que como dije, que es el proceso para llegar a un determinado objetivo, identificando la parte dogmática y su relevancia para el desarrollo de los proyectos investigativos. Para Kuhn, los paradigmas son denominantes y varían a través del tiempo mediante los nuevos avances científicos. Es decir, que con el tiempo la ciencia no es exacta, se pueden dar otras conclusiones con los avances científicos y los avances del tiempo determinado y establecido. Cada época posee paradigmas de investigación diversos, siendo ellos que dieron forma o lineamientos a las investigaciones científicas de dichas épocas. Muchas gracias. Continúo con la exposición docente. Que vaya Vanessa. Ya, listo, economista. Por favor, también la diapositiva. Ok, muy buenos días con todos, economista Virgilio Salcedo y queridos compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la metodología de los programas de investigación. Bueno, para poder comprender este tema, primero es necesario conocer quiénes son los autores que participan en él. En primer lugar tenemos a Hermes Lakatos, quien fue un economista, filósofo y matemático húngaro. También tenemos a Thomas Kuhn, quien fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense. Y finalmente tenemos a Karl Popper, quien fue un filósofo y profesor austriaco. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de Karl Popper. Para Karl Popper, la ciencia es una revolución permanente y la crítica racional constituye el corazón de la actividad científica. Es decir, la ciencia siempre está en permanente autocrítica de sus hipótesis, ya que siempre trata de corregir los errores que se han hecho anteriormente. Asimismo, Karl Popper considera que la ciencia es una unidad de conocimiento científico que progresa por una continua supresión de errores resultado de la crítica social. Es decir, la ciencia no es estática, no sigue siempre lo mismo, sino que siempre está progresando y cambiando para mejorar, ya que busca la eliminación de los errores anteriormente cometidos. Por ejemplo, cuando en tiempos anteriores se pensaba que la Tierra era plana. Sin embargo, después de muchas investigaciones, esto cambió, ya que la ciencia no es estática. Esto cambió y con los avances científicos descubrimos que la Tierra no es plana, sino es redonda. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de Thomas Kuhn. Para Kuhn, los científicos, más que autocriticar sus teorías, buscan defenderlas
incluso cuando la evidencia contra ellas llega a ser abrumadora, por lo cual las revoluciones en la ciencia son algo excepcional, los que nos expone que muchas veces los científicos llegan a perder su objetividad al momento de realizar una investigación, ya que en la mayoría de los casos ellos desean desesperadamente que su hipótesis sea correcta, a pesar de la gran evidencia que está en su contra. Entonces es por ello que es necesario que existan las revoluciones científicas. Asimismo, Thomas Kuhn cree que las ciencias son paradigmas que progresan por revoluciones científicas, ya que si no existen estas revoluciones científicas, los científicos no van a poder avanzar. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora tenemos a Hermes Lakatos. Para Lakatos, la ciencia no es una unidad de conocimiento científico que progrese por una continua supresión de errores de la crítica racional, como lo proponía Karl Popper. Lakatos tampoco considera que sean paradigmas que progresen por revoluciones científicas, como lo afirmaba Kuhn. Más bien, Lakatos lo que él considera es que la ciencia se compone de programas de investigación científicas. ¿Qué son los programas de investigación científicas? Son un conjunto de teorías con concepciones distintas y a veces opuestas de estudiar la realidad. Entonces, estos programas de investigación científica coexisten y compiten entre sí. De esta manera, de acuerdo con Lakatos, la ciencia progresa por la competencia permanente que establecen estos programas de investigación científica, que pretenden ofrecer la mayor eficacia ante las diversas y nuevas situaciones que cotidianamente surgen en la realidad. Para el mencionado autor, la historia de la ciencia es y debe ser una historia de programas e investigaciones en competencia. ¿Sigo con el siguiente tema o estoy yendo más? Vamos con el señor Estefano Rodríguez. La anarquía del método científico. Es una teoría epistemológica desarrollada por el filósofo de la ciencia austriaco Paul Feyerabend del siglo XX. Él nos proponía que no hay un método específico para la investigación científica, que que no se puede definir o no se puede, hay muchas formas de hacer ciencia en sí, que no solo se puede centralizar en una ciencia, en un método que está en continua evolución. Ya desde cada persona también acomodarse o que se le llegue a hacer, más práctico o más fácil una forma de investigar o hacer ciencia, ¿me entiendes? Feyerabend también propone una crítica al método científico como vía de acceso única al conocimiento científico, que no existe un conjunto definido de reglas y normas, que no solo existe un paradigma en sí, como se ha visto antes, que no hay un conjunto de normas que siempre esté ahí, que siempre esté en constante cambio. También apunta que la ciencia progresa cuando existe independencia y autonomía en la utilización metodológica y no sometimiento a normas estrictas de la investigación, como lo recalqué anteriormente. La ciencia es evolutiva y por ende hay personas que defienden su teoría y esto lo hace competente. Rechazó todo postulado absoluto que impida al científico llevar adelante una nueva o diferente forma sistemática de conocer e interpretar el mundo. Siguiente diapositiva. En los años 70, en 1970 para ser exactos, publicó contra el método un esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Más que un libro, es un collage lleno de descripciones, análisis y argumentos contra los tumores que se apoderan de los cerebros filosóficos. Estas críticas que le llegaron hacia él, en contra suya, negativas, hizo que él, el científico, llegue a una depresión, llegue a una profundo resentimiento, y esto lo acabó matando con el tiempo. Gracias. Vamos con el señor Cedillo, por favor.
Paradigma de la complejidad e integración del conocimiento. Desde las dos últimas décadas del siglo XX ha venido haciéndose énfasis en la complejidad como un rasgo general de la realidad, caracterizada por la multidimensionalidad. ¿Qué es la multidimensionalidad? Hablando científicamente, se refiere a que existen muchas cantidades de magnitudes en la vida. La libertad de poder experimentar cualquier otra dimensión aparte de la que se encuentra presente. El ser humano solo puede percibir ciertos aspectos de la realidad. Y el paradigma de la complejidad no solo toma en cuenta el conocimiento científico, pero no es la única aplicada al concepto del saber más apropiado. La teoría de la complejidad trata sobre la complementación de paradigmas. Trata sobre tomar aquellas ideas del pasado y del presente, complementarlas y lograr un conocimiento integral con un método o líneas de investigación completas, porque siempre se necesita de hacer un enfoque tomando en cuenta sucesos anteriores y presentes. Y siguiente diapositiva, por favor. Desde un enfoque científico es importante los paradigmas de complejidad. Cuando nos referimos a paradigmas de complejidad, notamos ciertas características, como que no tienen un método propio y que tienen un rasgo general de lo que es la realidad. En sí, el paradigma de la complejidad pretende unir en un mismo espacio y tiempo las lógicas que se excluyen y al mismo tiempo se complementan dentro de una investigación científica. Hasta aquí mi intervención. Señor Becerra, por favor. Excelente. Profe, buenos días. Compañero, buenos días. Mi tema se trata sobre la ciencia social entre las décadas del año 2000 y del año 2020. Bueno, en estas dos décadas el campo de investigación en el área pues, de la ciencia social ha crecido por la llegada de la tecnología a los científicos actuales, tanto a todas las ramas de economía, sociología y todo el área social. Entre los más destacados entre el área social y pues también con el método científico ha sido Daniel McFay con su aporte de diseño de métodos por la comprensión del comportamiento económico de las economías familiares y los individuos del año 2000, que ahí fue el inicio de la década. Y también ya del año 2020, Paul Migron y Robert B. Wilson, que han creado una teoría sobre las mejoras en la teoría de las subastas e intervenciones de nuevos formatos de subastas del año 2020. ¿Por qué los nombro a ellos? Porque ellos han creado un método científico social en el caso de pues, utilizar las TICs. ¿Qué son las TICs? En este caso sería... ¿Aquí está? Es sobre la tecnología y pues la ciencia aplicada en esto mismo. La tecnología se ha convertido en el objeto de interés por el diseño de políticas económicas y programas científicos y asimismo de diagnósticos y evaluaciones en sus impactos en la sociedad. Bueno, en este caso yo puedo también aclarar que la tecnología ha hecho unión de las sociedades para mejorar el método científico. En este caso, antiguamente se hacía de método empírico. Ahora ya hay un poco más de tecnología, en sí, comillas, como se puede decir, que ha mejorado la estrategia, se puede estar hablando así. Entonces, esta es la intervención mía. Muchas gracias, compañeros y profesor. Bien, gracias. Preguntas, por favor, a los integrantes del grupo número... Disculpe, yo tengo dos preguntas, profesor. Luis, vamos, Luis. ¿Qué propone Thomas Kuhn para mejorar la ciencia? Ese es uno. Luego me responde el otro.
yo puedo contestar esa pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Qué propone Thomas Kuhn? Thomas Kuhn en su tiempo propuso darle importancia a la parte dogmática o doctrinaria de la ciencia. Es decir, comenzar a ver los estudios y los descubrimientos desde una perspectiva literal. Entonces, con el estudio de la ciencia se planteaba mejorar lo que es el proceso de investigación científica, tomando, como ya se mencionaba, ciertas teorías, ciertos avances como base o direcciones para desarrollar las investigaciones científicas. Por ejemplo, un ejemplo de paradigma sería la evolución de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Ese es un paradigma que todavía persiste a pesar de los años y que ha ido mejorando y complementándose en el transcurso del tiempo con el desarrollo de nuevas investigaciones científicas. En resumen, ¿qué propone Thomas Kuhn? Darle la importancia que se merece y relevancia a la parte doctrinaria de la ciencia para el desarrollo de la investigación científica. Sí, yo también quisiera aportar a la respuesta de mi compañero, respondiendo a Luis. De hecho, eso sí lo hablamos en la exposición, así que un poquito más de atención la próxima vez. Pero Thomas Kuhn, él lo que propone también es que siempre existan las revoluciones científicas, porque si no, los científicos se van a quedar estancados tratando de hacer verdad su hipótesis, así haya mucha información en contra de ellos. Y eso, como le dije, ya esto mencionado en la exposición. Ok, señor Ríos y luego señor Campoverde. A mí me pueden dar un concepto de qué son los paradigmas y a qué hace referencia. Claro, yo puedo aportar en base a los paradigmas. Como se dijo anteriormente, el paradigma ha aportado el concepto más relevante que fue por Thomas Kuhn, que dijo que es el conjunto de conocimientos, de técnicas que son aceptados por la comunidad científica en un tiempo determinado y un tiempo específico. Es decir, que con el avance del tiempo eso puede variar y cada científico tiene su teoría y su forma de llevar y llegar a la ciencia. Eso es importante. Está bien, gracias. Señor Campoverde, señorita Suárez, vamos rápidamente. En la exposición hablaron sobre la publicación de un libro en 1970 sobre el esquema de la teoría anarquista. En sí, ¿de qué trató ese libro? Porque hablaban sobre que era más que un libro, era un collage. A ver, compañero, ¿hablas del libro contra el método o del todo lo vale? Contra el método. Contra el método. Bueno, como se dijo también en la diapositiva, mencionaba que en este collage está lleno de descripciones y análisis y argumentos contra los tumores que se separan en el cerebro de los filósofos, es decir, de los filósofos que se atrofiaban psicológicamente en base a los análisis y conceptos de esta misma. Entonces, por eso por eso este libro fue muy criticado en ese entonces y por la cual llevó a este personaje a llegar a una gran depresión en ese sentido. Ok, bien. Señorita Suárez, ¿hizo la pregunta ya usted? A ver, dentro de los enfoques de la complejidad, según sus perspectivas, ¿cuál consideran que es el más importante o el de más relevancia? Bueno, tenemos la complejidad como cosmovisión y también como ciencia. Personalmente yo siento que todos tienen su importancia porque todos se complementan y la complejidad es algo que debemos tener muy en cuenta estos días, ya que muchas veces solemos ver o estudiar algo desde un solo enfoque. Entonces la complejidad lo que nos invita es hacerlo de diferentes formas, enfocarnos de que no todo siempre va a ser como normal
y la complejidad, en vez de rechazar el caos que puede existir, sino que lo acepta. Entonces, la complejidad como cosmovisión, personalmente me parece muy importante. Ok, entonces, ya agradecemos a los compañeros grupo número 5 por la exposición. Aún tenemos, ¿cuántos grupos puedes poner, Vanessa? 5 más, profesor. 5 más, wow. Sí. Wow. Bueno, vamos entonces la próxima semana a meterle el pie a este asunto para finalizar y poder concluir esta actividad. ¿Les parece? Sí, economista, muy bien. Ya. Entonces, señores, creo que 11:30 termino, 12:30 con ustedes. 11:30 nomás. Ok, entonces finalizamos ahí porque tengo clases ahora con séptimo nivel. Cuídense, gracias.